Misterios al atardecer, de 5 de la tarde en adelante en 105.7 Radio Tropical. Fuera de fecha, se puede decir, porque estamos día viernes 21 de agosto del 2020. Hemos empezado con algo de Elemento Nacional, con el grupo Caoba de Oxapampa y su tema Caminando, un tema feeling, así como para estas tardes frías que nos han sorprendido en Puerto Maldonado. Hace unos días estábamos en los calientitos 30 grados, 29, 31 por ahí, y de pronto vino creo que es el 14º friaje en la selva de este año, y ahora estamos con 14, 15 grados de temperatura más o menos, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner música acorde a estas grises tardes. Y bueno, este es un programa especial. Lo que sí les informo es que a partir de la próxima semana me van a ver por aquí martes y sábados en el horario que ya está apareciendo ahí, bueno, para quienes lo vean por Facebook en la pantallita al costado, que es martes y sábados de 5 a 6:30 de la tarde, y además los días jueves voy a estar de 6 a 7 de la noche, ¿no? Un poquito más tarde, pero también manteniendo que los misterios sean al atardecer, siempre con su musiquita. Después de poner a Caoba con Caminando, seguimos en plano feeling con Lala y el tema Jesús, un tema que ella obviamente le dedica a Jesús de Nazaret desde su particular punto de vista. Ahora, este tema no es que lo he puesto, digamos así, porque me encanta. A mí personalmente me parece que Lala es quizá la cantante que tiene la mejor voz de las que actualmente están surgiendo en el panorama musical peruano. Y bueno, tiene otras canciones buenísimas que ya las seguimos pasando, pero yo elegí esta justamente porque hoy 21 de agosto, según el libro Durante al cual hemos hablado, y también para muchas otras personas, es la Navidad. Hoy es Navidad. Muchos nos hemos felicitado, nos hemos saludado por Telegram, por distintos medios, como si fuésemos así una gran hermandad a nivel mundial, ¿no? Que de hecho en alguna manera lo somos. Y tengo aquí en línea desde Málaga, España, a Alejandro Merino, que él es gran conocedor de la historia, gran conocedor del cristianismo, el libro Durante, de un montón de temas. Participaba él durante mucho tiempo en un programa de misterios llamado Límites de la Realidad, que hasta ahora pueden encontrar muchos capítulos interesantísimos en la plataforma iVoox. Y bueno, aquí estamos a Alejandro Merino. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Ya ni sé en qué andamos. ¿Qué tal? Pues muy bien, Fernando. Muchas gracias por invitarme y saludos a toda la concurrencia y feliz Navidad para aquellos que creen en el libro Durante. Feliz Navidad, taca, taca, ta. Así es, el libro Durante, y también los que siguen Caballo de Troya. Por ahí me saludaron en el Instagram, una seguidora de Caballo de Troya me dijo Feliz Navidad Lehaim, ¿no? Como decían en Caballo de Troya. Por la vida, sí. Por la vida, por la vida. Después había la otra palabrita Yeda, que era gracias en hebreo, tengo entendido, ¿no? Esas dos me acuerdo, además de eso no sé. Pero bueno, Alejandro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? O el día, la noche, como lo quieras ver. Pues vamos a hablar de la fecha del nacimiento de Jesús. Vamos a ver qué es lo que pensaban los antiguos, qué es lo que han dicho las investigaciones modernas, y si esta fecha que da el libro Durantia y Caballo de Troya pues encaja con esta realidad histórica que han encontrado los investigadores en las últimas décadas. Así es. Bueno, digamos que toda la cristiandad no celebra al mismo son, el mismo día, el nacimiento de Cristo, ¿no? La mayoría, bueno, ya se sabe, lo celebran el 25, aunque yo que vengo de familia católica sé que se celebra más el 24 que el 25, ahí es el fiestón, el pavo, en fin, el lechón, y el 25 ya es para echarse a dormir. Hay que entender eso, es que hay que entender que el Nochebuena sea el 24 y Navidad el 25, es porque para los antiguos judíos el día empezaba con la puesta del sol, por lo tanto la noche del 24 es ya el 25. Oye, qué buen detalle. Ese es el motivo. No había reparado en eso. Por el cual la Nochebuena es el 24 para nosotros, pero el 25 desde un punto de vista judío o hebreo. Mira, no había reparado en ese detalle, ¿eh? Oye, qué interesante. Sí, pues
Y bueno, también hay otro sector de la cristiandad que son las iglesias ortodoxas, no todas, las que aún siguen el antiguo calendario, el calendario juliano, que lo celebran el 6 de enero, el 7 de enero en Eh, realidad, y sí, y los coptos ajá, el 6. Es por cuestiones distintas también. sí, los coptos y Por los un lado, armenios el 6 que bueno, exacto, así es. el 6, pero en parte por lo que tú dices, por el calendario juliano, y también en Oriente, digamos, se ha seguido digamos, el 6 de enero por otras cuestiones, si quieres que las vamos hablando ahora a continuación. Por supuesto que Tienen un sí. origen distinto. Sí, porque creo que Pues tiene algo que ver, creo, con la fecha de la Epifanía, no estoy tan, o con la fecha algo de, así, sí, 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 pues, sí. sí, tiene algo que ver. Ujú, Me explico, bueno, como, lo que es el nacimiento de Jesús al principio, los primeros textos cristianos no he mencionado porque para los judíos no era importante, eso hay que entenderlo. De hecho, lo veían mal, o sea, lo que es la fecha del nacimiento no lo celebraban. Esto lo podemos ver incluso en la enciclopedia judía, que antiguamente pues, los judíos consideraban dos fechas importantes, que eran lo que es el Bar Mitzvah y el Bat Mitzvah para las chicas, lo que es la ujú. presentación de los judíos en sociedad, y lo que era el cumpleaños pues no le daban importancia, lo consideraban un tema de astrología, pagano, no le daban su importancia. Incluso Orígenes, el escritor cristiano antiguo, pues lo consideraba algo malo, lo consideraba como algo, digamos, que no estaba bien. Ujú, ¿Qué ocurre? Que claro, que lo que es el cristianismo pues se fue romanizando y fueron cambiando lo que son las costumbres. Ya en el 200, pues Clemente de Alejandría pues lo sitúa el día 20 de mayo. Fue en el que lo situó Clemente de Alejandría, como digo, en el año 200. Después existen otros manuscritos, como el manuscrito Chalky de Puerto de Roma, que lo van a mencionar en otra fecha. De las distintas, digamos, menciones que tenemos de autores cristianos de la antigüedad, del siglo III o IV, pues te dan fechas como el 28 de marzo, el 19 de abril, pero hay que quedarse con dos fechas concretas que son las que, digamos, fueron importantes a lo largo de la historia. ujú. La primera sería en Oriente, como hemos mencionado, el 6 de enero. ¿De dónde sacaron esto del 6 de enero? Pues muy sencillo. En lo que es la Biblia, en el Nuevo Testamento, pues se menciona lo que es para la muerte de Jesús. Hay que entender que en Oriente se pensaba, en todo lo que es el Mediterráneo y también hasta la India, que los grandes personajes históricos, los grandes héroes, pues nacían y morían, y los grandes sucesos le ocurrían el mismo día. A veces era nacer, a veces era el día de la concepción. Digamos, esas dos versiones. Por ejemplo, a Siddhartha le pasa exactamente eso. El Vesak, que es el día en que se celebra el nacimiento, la muerte y digamos, la iluminación de Buda, es el mismo día. Ujú. Pues tenían esta creencia. No sabían cuál era la fecha del nacimiento de Jesús porque no aparecía en ningún sitio y no tenían la información suficiente para poder averiguarlo, pero sí podían averiguar la fecha de la muerte por el tema de la mención del 14 de Nisan en lo que es la última semana, la semana de Pascua, la semana, digamos, de la muerte de Jesús. Pues el 14 de Nisan lo pasaron al calendario griego. Entonces lo pusieron el 14 del mes de Artemisón. Al imponerse el calendario juliano, sobre el año 300 aproximadamente, pues el 14 de Artemisón se convirtió en el día 6 de enero. Ese es el motivo por el cual en Oriente pues se consideró el 6 de enero como la fecha de la muerte. Hay que entender los 9 meses. O sea, 14 de Nisan sería marzo-abril, El 9 meses equivalente después en más o abril. menos con lo que ahora es la Exacto. Semana Santa cristiana. Más o menos, Exacto, es exacto. que, exacto, la muerte de Jesús y la concepción de Jesús el 14 de Nisan. ¿Entendemos? Eso pasa a convertirse en el 6 de abril y por lo tanto 9 meses después, pues el 6 de enero. Ese es el origen de la fecha de nacimiento, el 6 de enero. La segunda fecha importante es el 25 de marzo. No es como mucha gente dice, incluso historiadores, incluso en la Wikipedia viene, que fue digamos, por sustituir la fiesta del Sol Invictus. Esto es un error. Como digo, está en todos lados, es lo que
Que es, mayormente la gente cree, y lo que te que dicen es en un las mito, noticias, etcétera. que es un mito incluso Es que un hasta mito, algunos cristianos, como hay cierta rama sí, protestante sí, por ahí sí, que están en contra de la Navidad lo- porque lo ven como algo pagano, siendo ellos cristianos es, supuestamente, y exacto. ellos agarran, no, Porque que es es la que el sol información, invictus, y todo el tema. Sí, sí. es la información que hay, pero la fiesta del Sol Invictus fue puesta en el año 274 por el emperador Aureliano. Y Ujú, la información que yo voy a dar ahora es de antes, es de a principios del siglo III, o sea, ujú. unos 60-70 años antes que Aureliano pusiese la fiesta del Sol Invictus. Que esta es una mención de Sexto Julio Africano, de cuando en su libro Crónicas intentó pues, detallar la fecha de la muerte de Jesús. Él intentó hacerlo, falló por un par de años, y él pensó que había muerto pues lo que era el 25 de marzo del año 29, falló por un año. Ujú. La verdad es que está bastante bien, dado la circunstancia y los medios que tenía el señor Sexto Julio Africano. ¿Qué pasa? Pues entonces, si le ponemos al 25 de marzo 9 meses más, pues aparece el 25 de diciembre. Y le puso, digamos, lo que es la circuncisión el día 1 de lo que era. De ahí viene el 25 de diciembre como la fecha, digamos, de la celebración. Y esta fue la fecha que se acabó haciendo popular y acabó, digamos, imponiéndose en todo el mundo cristiano. Ujú. Este es el origen. Es por el cálculo que hizo Sexto Julio Africano de la muerte y concepción de Jesús. Interesante. Aunque tengo entendido que, digamos que digamos, la difusión de esa fecha no fue, digamos, tomada desde un primer momento por todo el mundo cristiano de ese entonces, sino que albergó No, bastantes se fue extendiendo resistencias, poco a sobre poco. todo en el Oriente, que Sí, siempre ha sido más conservador. sí, y en parte sí tuvo que ver el Sol Invictus en que esto se extendiese, porque algunos autores cristianos como Cipriano y también Cristónomo, pues comparaban a Jesús con el dios Sol, le hacían una comparativa, digamos, como una forma de comercial, como para venderlo a la gente pagana. O sea que Jesús era el sol vencedor, etcétera, El etcétera. nuevo sol, Hicieron el esta verdadero sol que ha comparación, salido para la exacto, humanidad y todo ello. Que exacto, hicieron, incluso aunque creo que algunos, incluso creo que se refleja hasta ahora en la forma que tienen las custodias que llevan la hostia consagrada en el centro, ¿no? Es un sol, en el fondo es un sol, la forma que tienen las custodias católicas, ¿no? Quizá tenga algo sí, que ver con eso también. pues exacto. Entonces, como digo, Cipriano y Cristónomo, pues hicieron digamos, este trabajo de comerciales, aunque algunos otros autores como Tertuliano o Agustín, pues hablaron en contra de esta comparación. Ujú. Interesante. Esto es, digamos, la información que tenemos del origen de la fecha de la Navidad y de las primeras fiestas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la investigación moderna de cuándo tuvo que nacer Jesús? Existen distintos datos que se saben ya desde hace muchos siglos que nos indicaban que Jesús no podía haber nacido el 25 de diciembre. Primero, porque, como digo, la fecha en la que se puso esta fecha, pues simplemente era por una creencia en que la concepción y la muerte era el mismo día. Una creencia que realmente no se sostiene en nada. Era algo que venía de Oriente y que se trasladó pues aquí. La propia iglesia sabía realmente de que no era la fecha del nacimiento de Jesús, simplemente era la fecha de su celebración, aunque para el pueblo acababa siendo la fecha del nacimiento. Así es. ¿Qué ocurre? Pues que existen ciertos datos que se podemos encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Lucas sobre todo, en el cual nos daban cierta información en el cual podíamos empezar a intuir cuál tenía que ser la fecha principal. Uno de estos datos es la mención a los pastores que estaban, digamos, al aire libre cuando el ángel se les aparece en el momento del nacimiento. Gracias al Talmud, sabemos que esto ocurría solo unos meses muy concretos, que sería aproximadamente desde mediados de agosto hasta finales de octubre. Antes hacía demasiado calor en esa tierra, existían una serie de vientos cálidos que hacían imposible, poco menos que se pudiese estar al raso, y después de octubre, de finales de octubre, pues llegaban unos vientos fríos y unas lluvias, una temporada de lluvias que impedían también este ejercicio. Por lo cual ya ahí tenemos un dato importante en el cual descarta por completo que pudiera ser el 25 de diciembre.
pero existen más. Se puede concretar un poco más la fecha. Y esto es algo que se hizo, aunque la información existe desde el principio, pero no se hizo hasta ya la segunda mitad del siglo XX, en el que desde el mundo protestante y también desde los judíos mesiánicos, pues llegaron una serie de investigaciones sobre lo que es averiguar el nacimiento de Jesús, fijándonos en los datos que hay sobre Juan, sobre Johanna, lo que es Juan el Bautista. Ujú. Me voy explicando si quieres o tienes alguna pregunta. No, justamente me ha pillado por sorpresa que mencionases a Juan el Bautista porque no esperaba que ese personaje tan interesante apareciese, digamos, hablando sobre el nacimiento de Jesús, que es el tema de hoy, ¿no? A propósito de la Navidad urantiana. Aunque me imagino que tiene que ver por un tema de cálculo, ¿no? De lo que dice la Biblia y también el libro de Sí, Urantia, de que había una diferencia entre la fecha de concepción de Elizabeth o Isabel, la madre de Juan, y después cuando llega su prima lejana María, y como que había ahí y que por ahí podían calcular algo, ¿no? Pero no estoy tan enterado de eso, es, así que si pudieras informarnos sería genial. Pues sí, pues comento. La información que nos da Lucas, si no recuerdo mal, aquí puedo estar patinando un poco porque estoy hablando de memoria, es que digamos que en los días de Herodes, el rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, Zacarías, o sea, Zacarías, Zacarías, el exacto, padre de Juan, sí, el padre de Johanan, de Juan. de Juan, sí. Y era un sacerdote de la clase de Abías. Según su orden, su turno, clase, le tocó por sorteo entrar en el templo para quemar incienso, etcétera. Ahora, esta información, pues ya no, esto es una información que podemos rastrear a través de otras fuentes, como puede ser el Talmud o como puede ser Flavio Josefo. Nos da información de esta clase de sacerdote y de la clase. ¿Qué sabemos? Pues sabemos, gracias a estas otras fuentes históricas, que esto se hacía en lo que es el Pesaj, y a partir de ahí, pues cada semana una de estas clases de sacerdotes, pues eran los que entraban al templo y hacían estos trabajos, estas ceremonias. La clase de Abías es la octava, esto lo sabemos por el Talmud. Por lo tanto, en la octava semana, después, es el momento en el que Eliseba es Ujú. cuando tiene la concepción, porque el ángel se le presenta, le dice que cuando esté con su mujer concebirá un hijo que le dará por nombre Johanna. Entonces, tras su sacerdocio, que esto era una cosa que también ocurría solo una vez en la vida, era por sorteo, y a este sacerdote pues le tocó en ese momento, solo lo podía tocar una vez. Esto es, como digo, es información que no aparece en la Biblia, pero aparece en otras fuentes. Pues después de ese momento, que sabemos que tuvo que ser aproximadamente sobre junio, pues Johanna fue concebido. Y Ya, también tenemos una información de que en el sexto mes, aproximadamente, sería cuando María concebiría a Jesús. Por tanto, hay una diferencia de 5 o 6 meses, porque no queda claro si es durante el sexto mes o 6 meses después. Eso, cuando lo leemos en la versión en griego, queda un poco la confusión. O sea, no está claro si es ya durante el sexto mes o en el sexto mes. ya. Existe esos 20, 30 días, digamos, que hay de margen de error con respecto a las fechas que nos están dando. Sí, Pues pero si desde el de principio todas maneras ya nos acercan más a la fecha probable, ¿no? Así sea con un mes y exacto, todo, es mucho más certero que decir 25 de diciembre o 6 de enero que ya genera dudas, que ¿no? Sobre todo, como dices, por la no, y aparte climatología de Palestina y todo esto. sí, que realmente esa metodología es simplemente por la creencia, como digo, en la que la muerte y la concepción eran el mismo día. No tiene ningún sentido Es realmente. un... Aquí ya es siguiendo unos datos históricos. Ujú. Por lo tanto, si la concepción de Juan fue a principios de junio, a principios de marzo sería el nacimiento. Es Correcto. posible incluso que naciese durante la Pascua, eso no se sabe. Imagínate, Existen qué distintos... simbólico que Juan, Sí, que así, todo el tema, el precursor del maestro, el precursor de Jesús de Nazaret, naciera en Pascua.
y que Jesús de Nazaret muriera en Pascua, ¿no? ¿Cómo son esos detalles que uno va descubriendo y se da cuenta Sí, que vivimos dentro de una gran historia que la divinidad controla, ¿no? Pero, claro, síguenos contando, síguenos contando. Fue mi rato sí, reflexivo. digo que respecto a esa reflexión que has hecho, existen distintas denominaciones protestantes que piensan exactamente eso, que tuvo que nacer exactamente el día de Pesach y Jesús nacería el día de los tabernáculos, que sería pues 6 meses justo después. Vale. La cuestión es que eso realmente no se sabe, simplemente sabemos que nacería sobre esa fecha y eso nos da como fecha de nacimiento de Jesús pues finales de agosto o principios de septiembre. Ya, ok. Ahora, qué nos dice el libro Durantia? El libro Durantia, escrito en la década de los 30 del siglo XX, que es antes de que se supiese esto que estoy diciendo, pues nos dice que nace el 21 de agosto, lo cual entra en estos cálculos que se pueden hacer. Según este cálculo sería más septiembre que agosto, pero agosto entraría dentro de lo, digamos, de lo correcto. Y no solo eso, sino también no hay que olvidar que a María le pilló un poco por sorpresa. Ella pensaba que todavía le tenía tiempo para ir a Belén y volver, por lo que no hay que descartar que Jesús naciese alguna semana prematura. A lo mejor no nació en la semana 40, a lo mejor nació en la semana 38 o en la 39. Sí, porque a mí siempre me llamó la atención, justamente estaba leyendo el libro Durante antes de venir, que ahí menciona ese tema de que, o sea, es como que María ya se estaba listando para ir a Belén, todo, y yo me pregunté justamente eso, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué demoró tanto? ¿Por qué hubo todo eso? Si es que efectivamente hubiese estado ya en el mes Sí, noveno ya había cumplido. Sí, ya y había hubiese cumplido. dicho cómo voy a salir o sea, me va a dar el parto cuando esté en pleno viaje o algo así, ¿no? Y de ahí Sí, te yo, dice yo he pensado que... exacto, Sí, sí, sí. exacto, y ahí Eso dice que yo como que esos sucesos fueron tipo el 19, 18 de agosto, y ya el 21 ella da a luz a Jesús de Nazaret. Entonces yo me quedé así rompiéndome el coco, ¿no? Como diciendo, aquí hay algo muy curioso, ¿no? Entonces es probable que Jesús hubiese sido ligeramente prematuro en su nacimiento, desde ese punto de vista. Sí, yo lo he pensado muchas veces. Quizás debía haber nacido a principios de septiembre y se adelantó por lo mejor una semana, 10 días. No podemos saberlo exactamente. Claro. Pero es posible. Cabe dentro de lo probable. Que lo que es el viaje, la incomodidad de viajar desde Nazaret hasta lo que es Jerusalén y después Belén, pues le provocase ese parto, le Claro, adelantara el parto. que además no debemos olvidar que Jesús fue, como dirían los cristianos, ¿no? Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y por ende también desde que nació, desde que fue concebido, ¿no? Así que podía pasarle todo lo que nos puede pasar a todos los seres humanos, que algunos han nacido prematuros, otros después de la fecha y todo. O sea, son cositas. A veces la Biblia nos muestra a Jesús como si fuese una persona pues un poco más que caminase sobre los aires y todo eso, pero él tuvo un lado humano que es muy interesante y que creo que es lo que hace que su figura sea aún más fascinante, más cercana, ¿no? Te hace ver como que puede ser amigo del Dios de este universo, ¿no? Ni más ni menos, que es algo tan hermoso en su significado. Y ya lo vemos desde su propio nacimiento en este caso. Así que entonces la fecha del 21 de agosto, que nos dice el libro de Urantia y Caballo de Troya, que es un libro basado en el libro de Urantia al parecer, podría tranquilamente ser la fecha correcta. 21 de agosto a las Según 12 los del datos mediodía, históricos, sí. hora de Jerusalén, del año -7, ¿no? Por ese error de este monje conocido como el Exiguo, tengo Dionisio, entendido. Sí, Dionisio sí, el Exiguo, Dionisio el sí. Exiguo, entonces que ahí nos hizo una chanfaina, como decimos aquí en Perú, el calendario, y al Se final, equivocó. sí, El Dionisio se equivocó a la hora de hacer los cálculos porque no contó el año los cero. años en los que los distintos césares habían sido corregentes con otros césares. Ujú, Estos años no los contó y se hizo un lío por eso y lo calculó mal. ujú. Lo cual quiere Ahí decir estuvo el fallo. lo cual quiere decir que también a muchos les causa cierta curiosidad que si arreglamos los cálculos del amigo Exiguo, estamos en el 2027, ni más ni menos. Sí, realmente sí. Mira qué curioso, Estaremos interesante. en el año 2027 ahora mismo. Algo un tanto
tanto intimidante para los que hemos leído el libro Gog de JJ Benítez. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo No, tocaremos. porque si no ya el libro Gog le hubiese dado otra fecha, hubiese dado el 30 y tantos, el 34 posiblemente. Ah, sí. Hay que ver que el tema de las profecías, hay que ver desde cuándo se empezarían a contar esos 2000 años Ujú. de era mesiánica, así, desde cuando aparece Jesús, desde la fecha de la muerte de Jesús, son el año 27, el año 30, cuando hay que empezar, el año de su nacimiento, ya habría pasado los 2000 años. Ujú. O sea, son cuestiones que hay que plantearse y tenerlos ahí, porque realmente no lo sabemos. No Así es. sabemos qué hay, qué es lo que podemos esperar. Así es, Alejandro. Y de repente un temita más, ya que digamos, llegado a la conclusión de que la fecha del 21 de agosto no podemos tener la certeza, pero tampoco tenemos tantas dudas porque entra dentro de lo que podría ser probable. Algo que ya le pregunté a Natu, a Jorge, a otras personas con las que he hablado sobre el libro Urantia, a Julio Miranda, ahora te lo hago a ti. ¿Cómo tú un hombre pues investigador, intelectual, un hombre que conoce sobre diversas ramas del saber humano y más allá del humano, ¿cómo llegaste a la conclusión de que el libro de Urantia verdaderamente es una revelación que viene de Dios, ¿no? Pues yo cuando empecé a leer el libro Urantia lo leí con curiosidad, yo todavía era muy jovencito. Ujú. No le presté tanta atención, se me hizo, sobre todo las primeras dos partes, se me hicieron infumables. No conseguía que yo entenderlo, no, Créeme que a no estaba, todos, cuando pero intento leer la primera parte y llego a la palabra absonito, me quedo absorto y sí, me da, como decimos acá, me da el chucaque y absonito, sí, 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 no, absonito. sí, es una cosa Sí, así. es una de los muchos palabras, digamos, Sí, que tiene el palabros, libro ese es el término. que te confunden. Ujú. Bien, pues a mí me dejaba un poquito perplejo. Yo era una época en la que yo me lo estaba leyendo todo. Yo leía desde Cienciología, el Corán, el libro del Mormón, los Upanishads, lo leía absolutamente todo. Todo lo que me llegaba lo leía. Y me llegó pues un libro que decía que refutaba el libro de Urantia, que era una serie de copias. Me lo creí. El conocidísimo libro de Antonio Rivera y el otro creo que se apellida Beorlegui, no estoy tan seguro, Sí, algo así. ya ni me acuerdo. Yo lo leí y no sé si lo regalé o ni idea. Ya no me acuerdo de ese libro Yo lo porque tengo hace en bastante PDF, tiempo que yo lo tengo en PDF, lo estaba leyendo. Tiene sus Sí. cositas, tiene sus cosas que podrían ser, pero también hay un deje burlón, una cosa que no me agrada porque parece Sí, escrito, como y decimos, muchos con mala fallos. Yo leche. cuando ya lo miré un poquillo más con más detalle, tiene muchos errores. Bueno, pues la cuestión es que al principio pues me lo creí y aparqué el libro Urantia. Y hasta que, haciendo una investigación del tema de la Atlántida, una teoría que yo tenía antes de que creía que la Atlántida pues podía haber estado en lo que es el mar de Alborán, y por una cuestión que yo había estado, digamos, investigando sobre la creación del mar Mediterráneo, pues Ujú, me encontré con una serie de datos que indicaban que el mar Mediterráneo se había formado hacia 7.500 años exactamente. ujú, Era por una serie de investigaciones que una serie de personas pues habían hecho sobre las conchas, prueba de carbono 14, de las conchas en el Mar Muerto. ujú, Que había conchas de agua dulce porque el Mar Muerto era antes un lago, hasta que entró el mar Mediterráneo, el agua del mar Mediterráneo por el estrecho de Dardanelos ujú. y lo había convertido en agua salada. Entonces los animales de agua dulce habían muerto y la fecha, digamos, última que nos daba el radiocarbono era exactamente 7.500 años. Ya. Y cuando yo estaba en esa investigación me vino esa fecha a la cabeza, que dónde había leído yo eso. Y un buen día, no recuerdo realmente si fue por la mañana, si fue por la noche, si fue soñando, no lo sé. De buenas a primeras me vino a la cabeza de que eso lo había leído yo en el libro Urantia. Me fui al libro Urantia, lo miré y efectivamente, pues hay una parte en la que
en el que dice que el Mediterráneo se formó que es hacia como que se 7.500 rompió una años, que se barrera, abrió. es como que Exacto. se rompió una Se abrió barrera. el istmo, en el estrecho de Gibraltar era un istmo, una especie de presa natural que en un terremoto pues acabó rompiéndolo Exacto. y formó una inundación que provocó una catástrofe increíble. Pues esto que yo lo había leído entonces, esto que estaba escrito en los años 30 y como mucho publicado en los años 50, se había descubierto en los años 90. Uh-huh. Y eres algo que no tenía explicación. Entonces, a partir de ese instante, le dediqué más tiempo, me cogí el libro de estos dos hombres que has mencionado tú, lo miré con ojo crítico y me di cuenta que tenía fallos y errores garrafales, aparte de que el propio liburante indicaba, cuando ya lo leí con más detalle, que no da información no ganada, salvo en algunos quizá pequeños detalles en la vida de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, que el propio liburante confirmaba que muchos de sus escritos eran escritos humanos, era una compilación humana, pero De eso lo sí, mejor que está estaba disponible en esa seleccionado, época. Sí, exacto, eso es lo que dicen y los reveladores. seleccionado de una forma que no tiene realmente errores, y es lo que es realmente imposible, porque cuando uno se coge, después de haber leído muchas cosas, por ejemplo, a la cienciología, los libros de la cienciología, que son, digamos, algo moderno, algo, digamos, que puede estar mejor hecho que unos libros antiguos, pues te das cuenta de que tiene errores y contradicciones a punta pala. O sea, es una No, o auténtica sea, barbaridad que yo yo he no puedo leído, recogerlo. yo he leído, hay una página, creo que sobre la cienciología, creo que se llama algo de Pléyades, grupo Pléyades, algo así que supuestamente son los Sí, contactos con Ron Hubbard y toda la cosa, y sí, es una Ron cosa, Hubbard, exacto. es una cosa, pero es una Eso es fumada, como una rama, pero eso es como una rama de la cienciología. No sí, son los cienciólogos, pero es como una secta que se ha escindido de ella. basada en, ¿no? Basada en, Sí, exacto. Sí, este, de Ron Hubbard y su genética. sí, 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 tienen unas fumadas increíbles como que, y con unos términos como que tetan, y que supuestamente Sí, en una dimensión está. alterna existen todavía los neandertales, Sí. y eso es una cosa, yo la leí, o sea, O para sea, han hecho una entretenimiento, compilación, han hecho una compilación de todo, y la cienciología también un poco menos es lo mismo. ujú, Pero tiene muchas contradicciones, aquello no hay, y cuestiones que pelean con lo que es el conocimiento histórico, como el tema de la Atlántida y todo eso. ujú. Ellos van más han cogido un poco la versión fantástica de ciertas historias, y no tiene realmente ni pie ni cabeza. Sin embargo, el libro Urantia no es así. El libro Urantia tiene una consistencia, una clarividencia realmente muy grande. No tiene contradicciones en todas sus páginas, que tiene una cosa increíble. Da una cierta información que se ha ido, digamos, una cuestión de genética, las migraciones que explica el libro Urantia poco a poco, tanto gracias al proyecto Genoma Humano como al propio estudio de las lenguas, se está viendo que pueden encajar con lo que dice el libro Urantia. O sea, una serie de explicaciones de las formaciones, por ejemplo, de lo que es Sierra Nevada en California, te dan unas explicaciones que no se sabían en esa época. O sea, Y hay una de las cosas que muchos más me detalles. fascinan, una de las cosas que más me fascinan es el origen que le dan al género humano, a la raza humana y también a las razas humanas. Mejor dicho, a la raza humana, digo, a la especie humana y a las razas humanas, ¿no? Que es totalmente, bueno, hasta ahora incomprobable desde el punto de vista de la ciencia, pero tiene cierta lógica, ¿no? Tiene cierta lógica Sí, y y que, explica sí, mucho mejor las razas que tenemos que la explicación, digamos, más actual, que es por adaptación. ujú. Habría muchísimas. De hecho, eso es lo que más se le critica desde un punto de vista científico a esa teoría, que debería haber muchísimas más razas de las que hay, si fuese O, así. Y algunas razas, como por ejemplo, digamos, las que están puestas por trópicos deberían tener todos el mismo color. Y no es así. La raza amarilla, por ejemplo, no ocurre eso. No, debería haber una parte de raza amarilla que fuesen totalmente negroides y no lo son. así es O sea, existe exactamente. realmente muchas cuestiones que el libro Urantia explica, el tema de hablar de estrellas frías, la cantidad de agua que hay en el universo, cuando se decía en aquella época que no había agua, que era una cosa escasísima. O sea, ciertos elementos, ciertos conceptos que han ido demostrando, por ejemplo, el que se mantenga algo de sangre neandertal, eso era una cosa que dice el libro Durante y que estaba completamente en contra de todo el conocimiento que existía en esa época y hasta, poco menos Y que hasta los ahora, años y al 90. contrario, ahora se acepta que la mayor parte de la especie humana tiene entre el 1 y el 4% de genoma neandertal, ¿no? Entonces, es como Exacto, y era una que cosa que estaba totalmente clara hasta los años 90.
O sea, a partir de los años 90, el libro ha sido confirmado en muchas cuestiones. Como Y cuando eso es habla lo que también me da. Y aparte que encaja. de las islas oscuras en el espacio, ¿no? Que vendrían siendo lo que hoy todos conocemos como los agujeros Agujero negros, negro. que en ese tiempo O pues pensamos no. que se refiere a eso. O pensamos que se refiere a eso, que quiera o no, tampoco lo podemos ser seguros. pero pensamos, porque el espacio es realmente un misterio. Existen ciertos elementos, como esto que llaman ahora el gran atractor, y otras cuestiones que son realmente inexplicables porque vemos muy poquito del universo. Ahora mismo nosotros estamos en un plano dentro de la Vía Láctea que no nos permite ver buena parte, porque la propia Vía Láctea nos la tapa. Ujú. Y trabajamos mucho con la especulación, con modelos matemáticos que varían. No hay ningún consenso para prácticamente para nada, aunque existe, digamos, una serie de posturas que la ortodoxia las tiene como más asentadas, pero la realidad académica es que hay 40.000 teorías distintas prácticamente para casi todo. O sea, es un Ujú. auténtico follón. Hay una cosa muy interesante del libro de Urantia, que es que ellos, básicamente al decir ellos me refiero a los reveladores, con todo el respeto, que serían seres espirituales de alto rango, para quienes no lo sepan, ¿no? Hay algunos también seres intermedios, bueno, en fin. El tema es que ahí se menciona que la evolución en cierto modo sí existe, pero que muchos de los grandes cambios no es como aquí dice que han sido mutaciones que dieron lugar a otras actuaciones, sino que han sido repentinas. Y esa palabra repentina incluso está resaltada de alguna manera, ¿no? O puesta en Y cursiva eso, como... y eso Ujú, explica digamos, la falla fósil que tiene la teoría de la evolución. ujú. Aquellos que critican, los creacionistas, que son los que critican la teoría de la evolución, le buscan los fallos a esta teoría, y uno de ellos es el registro fósil. El registro fósil no explica, digamos, lo que dice la teoría de la evolución de estos pequeños cambios que debe haber intermedios, sino que pasa de haber unos de buenas a primera a haber otros con unos saltos muy grandes. Ujú. Y esto es otra cuestión que aparece en el libro Durante. O sea, que son muchas cosas las que me fueron convenciendo, hasta prácticamente convenciendo por completo, que era una revelación real. También Así hay es. cuestiones como cuando investigué al señor Salder, porque era un hombre que se dedicaba al desenmascarar a farsantes. Era un Para tío quienes no lo sepan, que el se señor dedicaba. William Sadler fue un psiquiatra e investigador de la ciudad de Chicago que a inicios del siglo XX, pues de alguna manera fue el depositario, uno de los que recibió la revelación de Urantia por parte de Sí, los seres y fue el que espirituales. reunió al grupo de Al contacto. foro, Pues conocido como el foro, exacto. Sí. este hombre se había dedicado a desenmascarar a farsantes que decían que tenían contacto con seres de otro mundo, con extraterrestres, con espíritus, etcétera. Y que precisamente este hombre, hiciese eso, pues no encaja, no tiene una lógica. Es como si de buena a primera, yo qué sé, te encuentras a un político súper de izquierdas, pues hablar maravillas del capitalismo. O sea, no tiene lógica. Pues sería algo así. Exactamente. Y bueno, esa también es una de las cosas que a mí más me convenció, ¿no? Qué cosas realmente que al final quedaron, digamos, en el olvido o fueron intencionalmente ocultadas, incluso por los propios, por indicación de los propios reveladores, habrán ocurrido que realmente los llevaron a ellos a darse cuenta de que no era una imaginación, no era una farsa ni nada, sino que estaban ante una verdadera manifestación extrahumana, ¿no? Es algo a mí que siempre me ha llamado la atención. Alejandro, y muy aparte del libro Durante hay un tema que a ti te llama mucho la atención, te fascina, que es el de la Atlántida. Yo sé que esto da para otro programa y en otro programa, si me lo permites, te voy a invitar, pero haciendo un cachito, haciendo algo así breve en el tiempo que nos queda, tú has investigado sobre esto, has llegado a la conclusión que no se trata de ningún mito, no se trata de ninguna historia fantástica. Para ti, la Atlántida, ¿qué sería, así brevemente, y dónde estaría situada? Pues la Atlántida, lo que nos dice en el conocimiento histórico, ya dejándonos de lo que es cuestiones mitológicas, cuestiones de revelaciones, etcétera, pues sería una civilización que estaría situada enfrente, al menos lo que es la capital, estaría mejor dicho, ante las columnas de Hércules, o sea, ante el estrecho de Gibraltar,
posiblemente en una isla que estaría situada entre la costa de Huelva y Larache, en Marruecos, en ese punto, y que pues acabó formando una confederación, una especie de imperio en su época, aproximadamente terminaría sobre el 1420-1460 antes de nuestra era, o sea, nada de estos 12.000 años, y que acabaron expandiéndose por todo lo que sería el sur de España, el norte de África y hasta la península itálica. Entrarían en guerra con los antiguos griegos y perdieron esa guerra, y pocas décadas después de esta guerra, en la que participaron unos reyes, que son los reyes Cecrópidas, Teodirictonio, pues hubo un terremoto y un tsunami que acabó con su ciudad. Lo Después cual, posiblemente pues... Sí, dime. lo cual, al decirnos la historia que ha llegado por Platón y en fin, de que perdieron ante los griegos, ante los pregriegos, porque no son los griegos clásicos que nos imaginamos de las imágenes, ¿no? Sino sus antepasados, querría decir que no eran pues la civilización que incluso algunos místicos o contactados o videntes, no creo que incluso Edgar Cayce, no estoy tan seguro, que decían que lo veían pues un poco más y como una civilización de rascacielos y platillos voladores, no, sino que era una civilización que habitaba una isla, tenía sus particularidades culturales, pero del Calcolítico, una civilización del Calcolítico, de la Edad del Bronce, posiblemente al nivel, quizá al nivel que pudieron tener pues los sumerios o los egipcios, o los del Valle del Indo o los del Caral, allí en América, en esa época. Admirable de todas maneras el nivel, pero totalmente, digamos, a la par de los antiguos griegos en el sentido que podían ser vencidos. Exacto. No eran ni superhombres, ni tampoco, digamos, una civilización venida de allende los cielos, ¿no? Quizá ya en el momento de la guerra estaban quizás ya en decadencia, es posible, de hecho eso es lo que nos dice el relato platónico, pero no hay que olvidarse eso, que no Platón no habla ni de platillos voladores, ni de cristales mágicos, ni de pirámides, habla de una civilización del Calcolítico, es lo que describe. Y tenemos, por ejemplo, a Plutarco, que es una fuente que nos corrobora a Platón, que nos dice que todo es real, pero que Platón lo adornó un poquito. No sabemos si Plutarco, que él estuvo allí en Sais viendo, digamos, las estelas que había visto Solón, si no había visto toda la información o efectivamente Platón lo adornó un poco, no lo podemos saber. Pero como existen más fuentes, aparte de la platónica, pues existen más fuentes que hablan de la Atlántida. Sí, en realidad hay todo un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, como ya le hemos hablado en otra ocasión, no en el programa, hay gente que sostiene hasta ahora la teoría de que la Atlántida estuvo hacia el este del Mediterráneo, ¿no? Ahí en las islas del sur del Egeo y todo. Y esto me hace recordar algo, volviendo al tema del libro de Urantia, que también lo mencionan. Pero es como una confusión, prácticamente me diera esa impresión, ¿no? Pero en el libro de Urantia te mencionan el tema del Edén, como ubicado en Chipre. Sí, pero será mucho antes. Estamos hablando de 35.000 y la Atlántida desapareció en el 1400 y pico, antes de nuestra era. O sea, hay una diferencia de 33.500 años. Así es. Entonces, claro, como te digo, hay otros que también hablan de la estructura de Richard en el Sahara, que a mí me llama mucho la atención porque son 3 círculos concéntricos perfectos y ya sabemos cuál es el símbolo durante. Digo que yo a la estructura de Richard lo llamo el sello del propietario. Ah, ok, ya entiendo. Claro, porque la estructura... Porque además es muy curioso la estructura de Richard, es un misterio geológico. Obviamente la Atlántida no es, ni por asomo allí no hay ni muros, ni además el tamaño es una cosa descomunal, son 20 o 30 kilómetros de diámetro, es una barbaridad. O sea, sería como una ciudad como Barcelona hoy en día, o incluso más. En eso no encaja, pero es un misterio geológico porque no se sabe cómo está formado. Existen distintas teorías, que si era un cono anticlinal, volcánico, etcétera, una serie de cuestiones. Primero se pensó que era un meteorito, después se descubrió que no, porque es como si se hubiese empujado desde dentro digamos, de la Tierra, del manto, se hubiese empujado hacia afuera, formando un cono circular, y
se hubiese cortado la parte superior. Te hubiese cogido una tarta, ¡pum!, y lo hubiese cortado. Entonces, los círculos se ven círculos en los que están más en medio son más antiguos. Y cuanto más hacia afuera te vas, son capas más modernas. ¿Qué ocurre? Que esto tiene también un fallo. Primero, que no existe en todo el sistema solar ningún cono anticlinal de ese tamaño. Suelen ser pequeñitos, pues suelen ser como muchos del tamaño de una montaña. Y los que hay no son tan redondos, no son tan perfectos. Por lo cual, eso ya para empezar es extraño. El segundo problema que tiene esta teoría, que es la teoría actual, como digo, pero tiene problemas, es que si este cono anticlinal se ha erosionado, ¿dónde está todo el material? Debería estar alrededor de las montañas, deberían formar una serie de montañas grandes y no aparecen por ningún lado. La estructura de Richat está formada por pequeños montículos que desde el suelo no se nota que estás en unos círculos y no se descubrió hasta que unos rusos salieron al espacio. O sea, ahí fue cuando el primer momento, un ruso fueron los americanos, fue la Géminis, la misión Géminis. Sí, para quienes no lo sepan y pueden buscar estructura de Richard en Google, es como que es algo espectacular. Sí, es como que tú estás en medio del desierto del Sahara o Sáhara, como también le dicen, en medio de la arena, las piedras y todo en la monocromía. Y desde el espacio se ve que estás en 3 círculos concéntricos gigantescos. Algo curioso. Y estás sobre algo y tú dices, bueno, estoy pasando por aquí, aunque tampoco no hay muchos que pasen por ahí, pero cuando lo ves desde el espacio resulta que estás en 3 círculos concéntricos perfectos en medio de la nada. Y algunos por eso lo achacaban a que también se dice que la Atlántida, que la capital estaba formada por 3 círculos concéntricos, lo cual también llama la atención porque el símbolo del planeta Tierra, Urantia, según el libro de Urantia, son los 3 círculos concéntricos, que a su vez sería como la bandera de Micael de Nevadón, es decir, de Jesús de Nazaret y también del Padre. Tendría su sentido. Tiene sus cosas interesantísimas ahí. De simbología. ¿Te doy mi hipótesis al respecto? Por supuesto, encantado. Pues mi hipótesis es que estos atlantes ha hecho una cosa que está corroborada con lo que es la genética. Según el libro Anta, pues hubo una migración de los nauditas desde lo que es el este hacia el oeste, llevando su idioma, su costumbre, su cultura, hasta lo que es el final de lo que es Europa, lo que sería pues la península ibérica y Portugal. España y Portugal, la península ibérica. Entonces, tiene sentido que estas personas, como digo, llevaron su idioma, este idioma que después se ha conocido como las lenguas romances. Estamos hablando del rumano, del italiano, del occitano, del francés, del español, del portugués. Todos estos idiomas que no vendrían del latín, sino que serían primos del latín. Ese es otro tema sabroso, ya lo trataremos otro día. Eso es otro tema sabroso que sería para tratar otro día. Pero vamos, el más antiguo de estos idiomas es el rumano. Sí, se nota. Que es el que está más súper arcaizante, mantiene los casos. Sí, que es el que está más y por lo tanto es imposible que viniese de latín. Pero vamos, como digo, eso da para otro programa. Pues bien, pues estos nauditas que vinieron desde esa época según el libro Urantia y que está confirmado tanto por la genética como por este estudio de las lenguas que estoy mencionando, pues llevaron ese símbolo, podían llevar ese símbolo de los 3 círculos concéntricos como símbolo de Dios, y a una ciudad pues que sería su capital, no sería tan extraño de que se lo pusieran. Y este modelo de ciudad solo existe en esta parte del mundo. Existe supuestamente en la Atlántida, existen unos pequeños asentamientos en lo que es Huelva y Portugal, y también Sevilla, y sobre todo la gran ciudad de la antigua Jaén, que se descubrió en en lo que son el yacimiento de marroquíes bajos en Jaén. Que existe pues una ciudad del Calcolítico con círculo concéntrico que albergó a más de 20.000 personas. O sea, una ciudad de esa época 8 o 10 veces más grande que Jericó. Sería la ciudad más grande de esa época jamás encontrada en todo el mundo. Y es mientras que debería ser un yacimiento, un descubrimiento arqueológico conocido en todo el mundo, prácticamente no lo conoce nadie, y de hecho no lo conocen ni siquiera la mayoría de los habitantes de Jaén. Y está ahí un poco que lo están medio salvando lo poquito que queda, pues ciertos políticos que han entrado en la alcaldía de Jaén, en lo que es el gobierno de la ciudad, y
también gracias a la labor de ciertos arqueólogos y de investigador Giorgio Diamantejano, Mira, qué que es interesante. el que más ha luchado por este tema. Interesante. Entonces, hay evidencia de que ese símbolo de los tres círculos concéntricos no es simplemente un tema del libro Durante, sino que es un símbolo de tantos perdidos en la noche de los tiempos que tuvieron quizá mucha importancia, fueron centrales, fueron la vida de la gente de esos tiempos. Y hay algo muy interesante que tú me mencionas, que es que incluso los primeros cristianos utilizaron los tres círculos concéntricos, que es algo que a mí me Sí, dejó flipando, tío, en verdad. sí, Sí. en el primer siglo, en el primer siglo se usó los tres círculos concéntricos y aparece de hecho en una película que te la mencioné, en una película regularcilla, la verdad es que no es demasiado buena, ¿Cuál era? que es Disculpa, lo hablamos hace mucho. Era, a ver si me acuerdo de una película de Antonio Banderas que habla de la tumba de Jesús, que supuestamente han encontrado la tumba de Jesús, y él, Antonio Banderas, pues interpreta a un sacerdote del Vaticano y se pone a buscar dentro de la tumba pues si hay algún símbolo de algún pez o los círculos concéntricos. Al final de la película, porque claro, la arqueóloga estaba convencida de que Jesús, porque es un hombre crucificado, realmente había mucha gente crucificada, pero bueno, la cuestión es que esta mujer está convencida de que es Jesús y este hombre pues tiene que averiguar si es o no es Jesús, porque obviamente si fuese Jesús pues no hubiese existido la resurrección. Entonces la película va de eso, de ese conflicto que existe, Ujú. y al final de la película pues hay como que se derrumba un poco donde está la tumba y aparece, y esto no aparece en todas las películas, en todos los cortes, o sea, en todas las versiones no aparece esta escena. Aparece, digamos, que la cámara va mirando la tumba y aparece los círculos concéntricos. Y Que es curioso que en en la varias película ponen dos adaptaciones. en vez de tres, pero eso es un fallo del que hizo la película, no del símbolo. Claro, y yo digo, y es curioso que en varias adaptaciones lo hayan suprimido, ¿no? Parece que hay detrás de incluso las grandes compañías filmográficas y de todo este tipo de industrias ahora tan manchadas por ciertos escándalos y rituales, en realidad lo que hay es gente que sabe verdaderamente cuáles son los símbolos del bien y el mal, cuáles son los símbolos de Dios y del contra Dios, por así decirlo, ¿no? Y que como también tú has explicado en tu canal, que se llama El Árbol Rojo EAR en YouTube, pues esto se utiliza, ¿no? Incluso hay también, así como hablan del símbolo de Dios, también en el libro Durante se explica cuál fue el símbolo que utilizó el ángel rebelde Lucifer, Lucifer un para su círculo rojo rebeldía. con un punto negro Exacto, que también en medio. aparece en muchos de estas cuestiones de la élite, ¿no? Que por ahí nos meten. Como invertido. Parece también muchas veces, en vez de rojo con el centro negro, aparece en muchas ocasiones negro con el centro rojo, pero aparece en Exacto. muchos lados. Sí, también lo he observado, o simplemente la combinación de los colores, como lo que yo te mandé, que en la última portada del The Economist aparece ahí Exacto. la supuesta confrontación de China con Estados Unidos, una especie de figura de panda que juega también con el mapa de Estados Unidos y es rojo y los elementos del centro son negros, ¿no? O sea, hay ahí todo un tema, parece que, como dicen, Sí, ¿no? en The Economist aparece en distintas ocasiones. En el diario El País aparece también a veces ese símbolo a un que otro sitio. Ujú. Eh, ¿Qué te digo? La élite le gusta jugar con los símbolos, los 3-6 aparecen por todos lados. Desde el símbolo de Google a la bebida Monster. La bebida Monster, esta supuesta garra, realmente son 3 Jeb, que son 3-6 en hebreo. No es una garra si uno se fija bien, ni es una M, porque están separadas. Ujú. Eh, se juega mucho con eso. Así que digamos que las élites en realidad se hacen las ateas, se hacen las que son súper, digamos, alejadas de lo espiritual, pero saben muy bien, ahora, ¿cómo lo saben? Ese ya es otro tema, que realmente la divinidad, Dios, el Dios bueno, el verdadero Dios, el Padre, tiene un símbolo que son los tres círculos concéntricos, aunque también dice en el libro de Durantia que nuestro mundo lo conocen como el mundo de la cruz, pero eso es otro tema, ¿no? Es por En el el tema mundo de la cruz. de la crucifixión de Jesús, pero en sí la divinidad tiene los tres círculos concéntricos sobre un fondo blanco y los círculos en un color celeste, azul celeste, y que el contradios al que sirven muchas de las élites es rojo con negro, ¿no? A veces, esto lo dice el libro de Urantia y ya lo decía a inicios del siglo XX, y sin embargo estas élites, que muchos de ellos quizá no hayan leído el libro de Urantia, ¿no? Pero lo La saben. mayoría no creo, Y, no creo que lo hayan no, leído. no, porque el que lee el libro de Urantia realmente
le llega al corazón y no puede jamás unirse, pienso yo, al mal, ¿no? Al contrario. Yo he estado hablando. Depende cómo lo leas. Si tú lo lees ya con una idea preconcebida y con una intención de intentar ir con malicia, pues obviamente no te va a llegar. Sí, bueno, puede ser, porque como te digo, yo he conocido gente X, ¿no? Que supuestamente son seguidores del libro Durantia y parece que se han dejado seducir por la parte de ahí del malo, ¿no? Entonces, que ese Ujú. también es otro tema, pero bueno, es No, parte o de la sea, naturaleza humana. el mensaje de Lucifer realmente es muy actual en la ideología moderna. De hecho, aquí en España lo tenemos en todos los nacionalismos. Desde el catalán al vasco, tú ves el discurso de Lucifer Ujú. y es básicamente el mismo, en el que se sostienen estos independentismos. Sí, Por es lo tanto, la básicamente. gente que tiene esa clase de pensamiento, pues piensan exactamente como Lucifer. Ujú. Es justamente lo que yo te hacía notar, ¿no? Que cuando yo leía en el libro Durantia, para quienes no lo sepan, hay una parte donde se habla sobre la rebelión de Lucifer, que él quiso independizarse de Dios, hizo todo su cambalache, ¿no? Por el cual, en buena medida, planetas como el nuestro hasta ahora están afectados con una especie de cuarentena, ¿no? Debido a sus malos actos. Entonces, digamos que es como que, ¿qué ocurre? Que él hace, según el libro Durante, un manifiesto llamado de libertad, ¿no? Así un nombre pretencioso para ganar adeptos. Y si tú lo lees, es prácticamente como estar leyendo la declaración de estas de igualdad, fraternidad y no sé qué cosa más, ¿no? Y entonces ahí tú entiendes cómo ciertos movimientos supuestamente discretos o secretos, sin decir nombres, ¿no? Que ya todos sabemos cuáles Ujú. son, están entroncados de alguna manera, al menos en sus más altas esferas, de alguna manera con estas entidades espirituales negativas, ¿no? Y lo que están haciendo simplemente es la puesta en práctica de este manifiesto maligno, lo cual explicaría muchas de las desgracias que hasta ahora tenemos en la humanidad, ¿no? Así es, Pero muchas. Y desde hace mucho tiempo, exactamente. la verdad. Y es por eso todo un tema. A mí un tema en el que me gustaría ahondar a futuro, aunque tú me has dicho que no hay demasiada información, es sobre este asunto de los tres círculos concéntricos como símbolo de los cristianos primitivos. Yo creo que te mostré que había encontrado en un libro en inglés, idioma en el que no soy muy ducho precisamente, unas... Yo lo poquito que encontré fue en inglés y en alemán. Es sí, lo poquito que encontré. En castellano no he encontrado nada. sí, era básicamente unas tallas, un arte, creo que de los primeros cristianos de las Islas Británicas, probablemente, no lo recuerdo ahora bien, donde o sea, eran tallas que decía, antiguo arte cristiano o arte cristiano primitivo de las Islas Británicas, algo así, por ahí lo debo tener en algún lugar. Y No, posiblemente habrá más información en lo que es Israel. claro, Porque realmente de todo lo que hay arqueológico en Israel, que la mayoría está en Jewish, o sea, es que a otros idiomas no llega ni un 5%. O claro, sea, es que habría que irse allí e investigar allí in situ, con ujú, especialistas en arqueología bíblica. claro, Realmente es lo que habría que hacer y para eso habría que tener medios, medios económicos y contactos para poder medios y hacerlo. permisos que no te los dan así nomás si eres No. no quiero decir la palabra prohibida, ¿no? Pero un no practicante de la religión oficial del Estado de Israel, ¿no? Bueno, Sí, 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 y sí. si lo eres, y que Un no tengas... goyim, tenía que decirlo. exacto. Bueno, Y si eres judío, que no muestres demasiado interés, no vayan a pensar que eres un judío mesiánico y también te den con la puerta en las narices. y que te vas Ya, y que te vas a poner incluso ahí los, a bailar incluso los propios como judíos pentecostal en medio mesiánicos de... tienen allí problemas, aunque han mejorado su situación en los últimos años, pero los judíos mesiánicos tienen problemas en Israel. Sí, que son una especie bastante rara, por así decirlo, ¿no? Porque mantienen todo el No, no, tema de no, la son ya muchos. Pascua y todo, eh, y, Son y, muchos. y, y le dicen Yeshua a Jesús y todo el tema, pero tienen en sí, lo Deben ser, consideran el Mesías. ahora mismo los judíos mesiánicos oficialmente rondan casi el medio millón. Ujú. Hace una década eran 400.000. O
sea, han crecido de una forma brutal. Pero es que hace 50 años no había. O sea, eran 10, 12, no había más. O sea, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que ese medio millón, realmente muchos no son judíos reales, sino que son protestantes que han cogido una forma más judaica de creencia. Sí, como esos pastores que uno ve Pero, y tienen la menorá detrás y se ponen la kipá y exacto, empiezan a exacto, cantar pero El realmente no son, poderoso pero rey Israel. Sí, sí, eran protestantes y se han hecho judíos mesiánicos. sí, sí. Pero dentro de los propios judíos es cierto que ha crecido muchísimo. Y como digo, hace 50, 60 años no habría ninguno, prácticamente ninguno, y a lo mejor, interpolando los que puedan ser protestantes, pues a lo mejor la mitad, a lo mejor 200, 250 mil, son judíos que se han convertido al judaísmo mesiánico, o sea, que son judíos que consideran a Jesús el Mesías a través de sus escrituras, Ujú. hablando de lo que son las propias escrituras judías, que consideran que cumple Cumple las con profecías que están las en el Antiguo profecías. Testamento, que es bastante Exacto. evidente. Sí. Que simplemente lo único que tienen que hacer, y yo, como ya tú bien sabes, yo he tenido conversaciones con un rabino que Ujú. es mesiánico, aunque no lo dice, porque perdería su trabajo en el caso de que se supiese en su congregación. Le cortarían la Pero barba y le quitarían las sí, sí, filacterias. sí, Sería terrible. es un judío de aquí de España, tiene su sinagoga. Ujú. Y él se hizo mesiánico a base de no hacer demasiado caso a lo que decía el Talmud, de estos rabinos que ponían a Jesús a parir, poco menos, y dedicarse a buscar cuándo tenía que llegar el Mesías. Y él Ujú. llegó a la conclusión de que ya había llegado y que tenía que ser, por fuerza, tenía que ser Jesús de Nazaret. Sí, Él llegó así, sí, o sea, él llegó a mucho antes de la era de Internet, o sea, él llegó simplemente por su propio estudio. ujú. Y como él ha contactado con muchos judíos mesiánicos. De hecho, él es el que más me ha informado de la situación, de cómo cambió. Porque yo cuando yo empecé a investigar, la información que yo tenía es que estaban súper mal, que incluso podían perder la nacionalidad israelí, si se sabía que era. Y este hombre me informó de que había habido una serie de juicios y que habían, digamos, las leyes lo habían empezado a apoyar, aunque, digamos, a nivel social estaban mal, Y, pero ya no estaban tan mal como una década antes. dime Alejandro, hablando de esto, ¿es para los judíos de Israel, me refiero para el Estado judío de Israel, igual de agraviante o de mal visto convertirse al judaísmo mesiánico, que digamos que un judío se convierta directamente al cristianismo, sea ortodoxo, católico, protestante y demás hierbas? O es lo mismo o no está tan mal No, visto que te lo ven conviertas al confuso. cristianismo? Lo ven confuso porque no llegan a entenderlo. O sea, la imagen que tienen los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos de Jesús, Ujú. está muy distorsionada. O sea, a ellos les enseñan poco menos que Jesús es el causante del holocausto. O sea, y no te estoy mintiendo, es que se lo dicen, le dan una imagen muy, muy distorsionada de Jesús. Y entonces, claro, ellos se lo ven como una figura malvada, maligna para ellos. Entonces, cuando ven que un judío dice que Jesús es el Mesías, para ellos es algo confuso, no llegan a entenderlo. Sin embargo, Adoctrinamiento. cuando un judío se hace cristiano, pues simplemente consideran eso, que lo han adoctrinado o algo. Allí está prohibido lo que es de hecho, los judíos mesiánicos tienen completamente prohibido mmm, hablar de su creencia, hacer, que no me sale la palabra, hacer, ay, lo que hacen muchos los protestantes, no me sale, Proselitismo. proselitismo, eso, no me sale la palabra. Los judíos mesiánicos lo tienen completamente prohibido. Ujú. Porque sí, porque no quieren permitir que más gente, más judíos puedan, simplemente vean lo que tienen prohibido, porque el propio Talmud prohíbe en leer ciertos pasajes que no se leen en las sinagogas. Este hombre me comentaba eso, que él había leído pasajes que en la sinagoga es que no se leían jamás. Y que se refieren, me Cierto, imagino, a las ciertas partes. características que Sí, tendría el hay Mesías. un texto, exacto, hay un texto de Isaías que está totalmente prohibido, que habla de eso, de que no lo reconocimos, digamos, fue llevado al matadero, Sí, 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 o sea, sí, que lees incluso ese sale, texto, creo que sale al inicio de la lees ese Pasión de texto, Cristo, incluso exacto, sí, sí, varón de dolores, no sé, no varón sé de cuánto dice una serie dolores, de cosas. cargó Exacto. las Y, culpas del y mundo, cualquiera que algo así, lea sí, ese sí. texto, cualquiera que lea ese texto,
es que lo identifica automáticamente con Jesús. De ¿Piensas hecho, que es un él texto se lo ha cristiano? mostrado, se lo ha mostrado a Este, judíos, ujú. se lo ha mostrado a judíos, y los judíos que lo leían estaban convencidos que era un texto cristiano. Pero Ujú. completamente convencido. Cuando le decía, no, no, esto está en la Torah, o en la ley, pues que no se lo creían. Y es que no se lo creían, y entonces le decían que fuesen a su casa y que lo mirasen. Se quedaban de piedra. Porque automáticamente se habían creído que era un texto cristiano. Igual que también el Talmud prohíbe calcular la fecha de la llegada del Mesías con el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel dice exactamente cuándo tenéis que llegar. Entonces, los judíos no lo hacen porque lo tienen prohibido por el Talmud. ¿Por qué? Porque si lo hacen, llegan a la conclusión de que Jesús tiene que haber llegado, que el Mesías tiene que haber llegado en Porque el si año lo 27. hacen, si lo hacen en Israel se convierte en un estado cristiano. Así de sencillo. Y que tenía que haber sido, y que el Mesías tenía que llegar por fuerza antes de la destrucción del segundo templo, por un príncipe extranjero. Y eso ocurrió en el año 70 por Tito. O sea, es que la profecía de Daniel es brutal. O sea, es que es una profecía que es que un escéptico no puede explicarla de ningún modo. De hecho, antiguamente se decía que estos libros, el libro de Isaías, el libro de Daniel, habían sido modificados por los cristianos, porque los textos que teníamos eran medievales. Ujú. Estos antiguos eran medievales, y entonces se decían que los que habían sido modificados por los cristianos, no explicaban que los judíos tuviesen el mismo, ahí no se metían, pero decían que que los que había tenían que haber sido modificados por los cristianos. Y Sí, después llegaron los textos de Qumran en los años 40 del siglo XX, y y desbarataron eso. resulta que eso lo desbarataron por completo. Sí, Que de se hecho, vio que el libro de Daniel, el libro de Isaías son exactamente los mismos que tenemos nosotros. había un tema que tú me lo mencionaste que a mí también me llama la atención y lo podrías mencionar ahora brevemente porque ya estamos a puertas de que cierren la radio A por el ver, tema de que ya llega el toque de queda, que es de que el tercer templo ya habría estado construido hace mucho tiempo y que sería la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Que esta es una esa es mi cuestión opinión. que... Es tu opinión, Esa es mi sí. opinión. Digamos que existe una Opinión serie de incendiaria, esas profecías, opiniones sí, que generan sí, una serie de profecías que sí. para la llegada del fin del mundo, del apocalipsis, del Mesías, etcétera, para el regreso, pues tienen que cumplirse una serie de profecías, como que el pueblo de Israel vuelva a Israel, nunca mejor dicho, que esté construido el tercer templo, etcétera. Y para mí, el tercer templo es la mezquita de Al-Aqsa, porque es un templo, digamos, esculpido a Dios en ese sitio. Y la mezquita de Al-Aqsa es exactamente eso, que no es un templo judío, ¿vale? Pero ¿por qué tiene que ser judío? No, y Cuando sobre todo, los propios estos libros sostienen de que la antorcha hayan perdido, este pueblo había perdido la antorcha por negar, por rechazar al Mesías. Por rechazarlo sería entregado a otros pueblos, al resto del pueblo del mundo. Por lo tanto, los árabes son tan válidos como cualquier otro. Y los árabes creen en Dios, quizá tienen sus propias creencias diferentes, pero creen en el Dios único y creen también en Jesús como el Mesías. también. Creen que hay un profeta, que sería el profeta, ese otro profeta que sería Mahoma, pero creen que Jesús es el Mesías. Y que además también tengo Isa, entendido Isa, que los Isa como lo musulmanes llaman creen ellos. que Isa Jesús también Y que tiene que nació de volver. una virgen y que fue Sí, sí. insuflado, por A decirlo así, ver, por el propio Espíritu de Dios. Mahoma, a ver, yo siempre digo que que salvando las distancias, el maometismo, o sea, el Islam es como el libro, como los mormones, o sea, es una especie de escisción del cristianismo. Ujú, Creó su libro, igual que los mormones, que Smith, pues creó su libro, el libro mormón. Pues esto es exactamente igual que el Corán. ujú. Hay quien cree en él, hay quien cree en el libro mormón, pero realmente siguen estando dentro de lo que es la propia religión. O sea, una religión monoteísta que cree en un Dios único y cree que Jesús es el Mesías. Sí, porque algo que yo Por lo nunca me tanto, cansaré de repetir y aprovecho este la templo radio. sería válido. Ajá, algo que yo no me cansaré nunca de repetir es que por favor que la gente se informe que toda esa zona de Arabia, el norte de África, el oasis de Najran, Yemen, todo eso antes estaba lleno de tribus judías y cristianas antes del Islam. Sí, Así sí. que no es que Mahoma no conociese el cristianismo, porque incluso creo que conoció a un sacerdote nestoriano, cristiano nestoriano, así que se llamaba Baraka o Baraka, ¿no? Sí, sí, Entonces, existen distintas versiones. De hecho, incluso muchos historiadores piensan que su suegro sería cristiano, incluso su primera mujer al principio podía ser un tipo de cristiana, de alguna secta cristiana.
Ujú. Es posible, no se sabe seguro, pero el conocimiento que él tiene de, digamos, de las escrituras, pues indican que tenía conocimiento de eso. O sea que Pasa quizá que no se comete, sabe si comete Mahoma era errores. cristiano, O- por o- último, pero al menos había leído la no, Biblia él no lo por sé, su él no lo contacto con sería, pero cristianos. creó una región basándose en esta. Ujú. Así es. De hecho, Y al principio, cuando cogemos las aleyas de forma cronológica, no como están ordenadas en el Corán, que están ordenadas de mayor a menor, cuando las cogemos, las ordenamos de forma cronológica, las que son de su primera etapa, de la etapa en la que está en Medina, no, perdón, en Medina no, en la Meca, pues habla bien de los cristianos y de los judíos, los dice que son la gente del libro, habla bien de ellos. Al principio había que rezar hacia Jerusalén, después cambia, después llega la época de Yatrid, de Medina, después de la muerte de su mujer, de la muerte de su suegro, o sea, de su tío, el año de la lamentación, etcétera, etcétera, etcétera. Está lo que es cuando viaja Yatrid a Medina, es cuando empieza la égida, lo que es el calendario musulmán. Ahí ya Mahoma cambia y se convierte en un jeque, en un líder, en militar, y empieza pues a masacrar a la gente, empieza a ver mal a los judíos, empieza a matarlos, y cambia su mensaje completamente, y es donde vemos ya estas heredias que hablan de perseguir a los infieles, de matarlos allá donde estén, sí, y etcétera. Que es una que a mí confusión para los musulmanes. me llama mucho a que dicen que están abrogadas las que son pacíficas y que las otras valen, hay todo un tema, pero justamente Si es un libro escrito por Dios, no puede estar abrogado, o realmente sea, de es ningún como que modo. Dios O de pronto sea, dijo, ups, no, entonces ya no sería omnisciente, porque querría decir que exacto. cambia de opinión y se rectifica, ¿no? Hay todo un tema ahí, pero justamente sí, a mí me llama mucho la atención porque hay muchas suras del Corán que son así, ¿no? Que dice, matadles, sitiadles, tendedles trampas, todo, pero si pagan el Perseguirles allá donde impuesto estén. y se convierten al Islam, perdonadles, ya después que les quebraste una pierna, le rompiste la mitad del cráneo, ¿no? Porque Alá es clemente y misericordioso. Sí, cien Pero atributos. es genial. Me No, parece todo. le ponen 100 atributos a Dios, Ujú. pero curiosamente ninguno de ellos es el amor. Exacto, Eso es son algo a entender como del dicen ellos, Islam, los que 100 para un hermosos nombres de musulmán, Alá. Sí, sí. Ujú. Dios es muchas cosas, el clemente, el misericordioso, el omnisciente, etcétera, etcétera, pero no es amor. Dios no es un ser que ame ni pueda ser amado por el ser humano. Es Y básicamente eso también explica como el mucho Dios versión el judía, ¿no? comportamiento. Ese Dios de Se parece temible. más se Sí, parece en parte a la versión del Antiguo Testamento. y que también es una versión que han copiado un poco muchos cristianos evangélicos que dicen tienes que tener temor de Dios, que como un amigo evangélico me decía Sí, muchos eso, ¿cómo pones protestantes. en duda que Jehová es Dios? ¿O cómo pones en duda que el pueblo de Dios es tal, ¿no? ¿Acaso Esa no tienes versión, miedo de los juicios de Dios? Me decía, me preocupas porque Dios te va a juzgar, y yo le digo, bueno, no creo que a Dios le importe lo que un tipo como yo, que soy eh, un tipo común, piense o diga, ¿no? En ese sentido. lee mucho más el Antiguo Testamento que el Nuevo. Ya en la imagen esa que Jesús cambió por completo, ya incluso antes de Jesús ya hubo un personaje que ya edulcoró esa imagen, que es Hillel. Hillel ya Que lo mencionan en se puede Caballo de considerar un Troya poco. también, ¿no? A Gilel, Sí, sí, este es un personaje, un rabino, que tiene un pensamiento mucho más, liberal, por digamos, decirlo así. moderno, Ujú, más liberal, exacto, de lo que sería el Jehová, Yahvé, ujú. o Sí, sí, justamente. el nombre. Hay todo un tema con eso y pues además Alejandro, bueno, ya sería agradecerte porque ya estamos a puertas de culminar el programa y la hora. ¿Qué horas son Aquí ya por...? son las 2:30, casi. Sí, sí, por allá son A las también 2 y 2 y 27 30, son. ¿no? Acá son las 7:27 ya, a las 8 es el toque de queda, así que tengo que volar, cual si tuviese las alas de no sé de qué, pero bueno. En sí, Alejandro, muchas gracias por todo este tiempo, por haber hecho este especial en el que hemos hablado una mezcla de Jesús, de la Atlántida, de Urántida, todo, pero al final todo tiene que ver porque todo es parte de la creación de Micael de Nevadón, de Jesús, de su universo, todo es parte de la creación de Dios Padre también, así que de una u otra manera todo de lo cual hablemos pues tiene que ver de una u otra manera con nuestro Dios, ¿no? Muchas gracias, Alejandro, y espero que pronto puedas volver a estar en Misterios al Atardecer a través de Radio Tropical. Esta ha sido pues la versión por 21 de agosto, una versión especial porque los viernes yo no suelo tener programa,
para hablar sobre estos y otros temas, ¿no? Así que muchas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo y feliz Navidad Urantiana para ti. Gracias, Fernando, y nada, feliz Navidad Urantiana y, como digo, muchas gracias por invitarme. Tenemos que hablar de muchas cosas, de la Sábana Santa, que tú sabes bastante al respecto, códigos de la Biblia, y otras cositas más, y la Atlántida, pero más inextenso. Pues cuando quieras. Listo, Alejandro. Un fuerte abrazo, estamos en contacto. Un fuerte abrazo, Fernando. Muy buenas noches para ti. Gracias. Amigos, ha sido Alejandro Merino, directamente desde Málaga, España, que nos ha estado hablando. Bueno, empezamos hablando sobre el tema de que hoy 21 de agosto para muchos seguidores, lectores, creyentes en este libro que dice ser la quinta revelación, que es el libro de Urantia, sería 21 de agosto, la verdadera fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Empezamos hablando de eso, pero hablar con Alejandro Merino es pues hablar de un tema, pasar a otro y quedarte muchas horas prendido ahí de lo interesante que se está conversando. Imaginen, hemos hasta hablado de la Atlántida, hemos hablado de tantas cosas, y así suele ser. Por eso yo los invito a su canal, que es El Árbol Rojo EAR en YouTube. El Árbol Rojo EAR en YouTube. También en mi canal personal, que se llama Misterio Infinito Perú en YouTube, tengo varias ocasiones en las que hemos tenido amena tertulia con él y con otras personas, también igual interesantes. Así que pues, amigos, un fuerte abrazo, gracias por escucharme. Mi programa, como ustedes saben, Misterios al Atardecer, en horario normal, está martes y sábados de 5 de la tarde a 6:30, y también ahora nos han sumado los días jueves de 6 de la tarde en adelante. Un fuerte abrazo, su amigo Fernando Chapi se despide y nos vamos, pero ya que a las 8 es el toque de queda, que hay que respetar, amigos. También no se olviden de la mascarilla, no se olviden, también ahora está volviendo un poco el tema del dengue, por esto de que las temperaturas suben. Bueno, hoy día está baja, estoy por eso con chompa, pero igual hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse de todo. Fuerte abrazo, Dios los bendiga y tengan un excelente fin de semana. Volvemos mañana sábado, sí, en horario habitual, Misterios al Atardecer, de 5 a 6:30 de la tarde, con los misterios, los enigmas, las reflexiones y también algo de música sabrosona. Saludos. Lo mejor del rock and pop peruano solo en Misterios al Atardecer, de 5 de la tarde en adelante en 105.7 Radio Tropical. Perú Reggae. Me gusta reggae, 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 me gusta reggae. Me gusta reggae, 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 me gusta reggae. Así es, amigos, hemos finalizado con un temita de Turmanyé, de Huaraz, en la voz y composición de Richard Colonia, con Perú Reggae. Me gusta el reggae, como le digo ahí a mi amigo Iván, que es de por ahí. Bueno, simplemente esta canción, y con eso empezamos el fin de semana. Ahora sí, nos vemos mañana en Misterios al Atardecer a las 5 de la tarde, horario habitual. Saludos.